Bienvenidos a la Biblia en un año. Seguimos con nuestra lectura y vamos a leer Éxodo capítulo 1. Los egipcios esclavizan a Israel. Cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran un total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto, pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios lo pusieron a las órdenes de los capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas que los maltrataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. El rey ordena matar a los niños israelitas. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Las 2 eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Pero Cifra y Púa respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y les preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Las mujeres les respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas, sin nuestra ayuda. Como Cifra y Púa honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto les ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Capítulo 2. El nacimiento de Moisés. Un hombre y una mujer se casaron. Los 2 eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño dentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida, gritó: «Es un niño israelita». En ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? Y ella contestó: anda, ve a llamarla. La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó,
la princesa le dijo: llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré. La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Moisés huye de Egipto. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos los lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente Moisés volvió a salir y al ver que 2 israelitas se estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Aquel le respondió: ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: seguramente ya se supo que maté al egipcio. En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí, pero Moisés las defendió y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó: ¿por qué volvieron tan temprano? Ellas les respondieron: resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores, y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está?, le preguntó su padre. ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan e invítelo a comer con nosotros. Durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y él aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, pues dijo: aquí soy solo un extranjero. Dios se preocupa por los israelitas. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 3. Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: ¡qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: «Detente, Moisés». Moisés contestó: «¿Qué pasa, Señor?». Dios le dijo: «No te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: «Yo sé muy bien que mi pueblo sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltrataban mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán.
país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió: pues si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó: diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días. Allí adoraremos a nuestro Dios y le presentaremos ofrendas. Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos. Así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. Todas las israelitas irán a ver a sus vecinas egipcias, a las que vivan con ellas, y les pedirán joyas de plata y de oro. También les pedirán ropa y con ellas vestirán a sus hijos y sus hijas. Las egipcias no les negarán nada, así los egipcios se quedarán sin nada de valor. Bueno, continuamos leyendo el Nuevo Testamento y vamos a leer Mateo capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes Antipas era gobernador de Galilea, y cuando supo lo que la gente decía acerca de Jesús, un día les dijo a sus asistentes: en realidad ese Jesús es Juan el Bautista, que ha vuelto a vivir. Por eso tiene poder para hacer milagros. Tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha, por eso prometió darle lo que ella le pidiera. Herodías escuchó eso y convenció a su hija que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que pedía. Entonces los sirvientes fueron a la cárcel y le cortaron la cabeza a Juan.
La pusieron en un plato y se la llevaron a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de su maestro y lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Jesús da de comer a mucha gente. Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Jesús le contestó: «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Los discípulos respondieron: «Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganlos aquí». Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Bueno, hemos acabado nuestros 4 capítulos de hoy y te dejo con esta frase: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad». Jeremías 29:11. Dios te bendiga y te espero mañana para seguir leyendo la palabra de Dios.